Había pasado por 50 años de pruebas y dificultades con mi marido, y solo en mi lecho de muerte me enteré de que el hijo enfermo que había criado con mis propias manos era en realidad el hijo ilegítimo de su amante. Mi esposo, Andrew Sullivan, y yo habíamos pasado por momentos buenos y malos durante 50 años. Tuvimos un par de gemelos, un niño y una niña. Nuestro hijo fue frágil y enfermizo desde la infancia, y dediqué toda mi energía a cuidarlo y criarlo con esmero, descuidando sin querer a nuestra hija. Ahora estoy acostada en una cama de hospital. El médico a mi lado instó a mi familia a tomar una decisión urgente, diciendo que mi estado era crítico y que debía operarme de inmediato. Si lo hacía, tendría buenas posibilidades de sobrevivir. Mis labios estaban secos y agrietados, mi garganta incapaz de emitir sonido, pero miré a mi esposo con esperanza. Siendo médico, sabía que si me operaba podría vivir al menos otros 10 años. Mientras Andrew dudaba, mi prima Melissa entró a la habitación con nuestro hijo Jason, cuyo rostro se llenó de tristeza mientras se dirigía al médico. Hemos decidido suspender el tratamiento. No queremos que mamá sufra más. El médico suspiró impotente y se alejó. Ese hijo, a quien llevé a hospitales de todo el país para tratar sus enfermedades, ahora me abandonaba por solo unas decenas de miles de dólares. Nunca me había dolido tanto el corazón. Entonces Melissa se acercó a mi oído y me susurró: Claire, para agradecerte, te contaré un secreto antes de que mueras. Jason es mi hijo. En aquel entonces, solo diste a luz a una niña, pero para cumplir tu deseo de tener un hijo y una hija, Andrew te mintió y te dijo que habías tenido gemelos. ¿Quién iba a imaginar que te preocuparías tanto por ese niño enfermizo, dándolo todo para tratarlo? Te lo cuento para que puedas morir con claridad. En realidad, mi hijo es 3 días mayor que tu hija. Abrí los ojos de par en par, incrédula. Había sacrificado a mi hija sana por ese hijo frágil. Fue mi suegra quien crió a mi hija. Una vez, cuando llevé a Jason fuera de la ciudad a ver un médico, mi hija cayó accidentalmente a un río. Una piedra afilada le cortó la mejilla, pero mi suegra no la llevó al hospital, y para cuando regresé, la herida estaba infectada y supuraba pus. Aunque finalmente sanó, le quedó una cicatriz profunda. Mi hija, antes alegre y extrovertida, se volvió tímida y retraída, rehusándose a salir. Con mis últimas fuerzas, me mordí el labio y usé el dolor para grabar el odio de esta vida en mi memoria. Si alguna vez tuviera otra vida, nunca volvería a casarme con ese hombre. Cuando abrí los ojos, había regresado a 3 días antes de mi boda. Mi casa estaba llena de gente ayudando a preparar mi dote. Según nuestra costumbre, el novio debía venir personalmente a escoltar la dote 3 días antes de la boda, una tradición llamada dar la bienvenida a la fortuna, pero como en mi vida anterior, Andrew no apareció. Melissa había dicho que su hijo era 3 días mayor que mi hija. En mi vida pasada, al día siguiente de casarme con Andrew, él regresó al ejército, y un mes después supe que estaba embarazada, lo que significaba que el mismo día de nuestra boda él había estado con Melissa, pensamiento que me revolvió el estómago. Después de quedar embarazada, Melissa desapareció. No la volví a ver hasta el cumpleaños de Jason, un mes después. La familia de Andrew no era adinerada, sus padres eran agricultores, y tenía 2 hermanos y una hermana menor. No era especialmente talentoso, solo trabajador. Si no fuera por el apoyo de mis tíos, no habría ascendido tan rápido. Melissa era hija de mi tío, un año mayor que yo. Su madre prefería a los varones, así que Melissa creció sin buena ropa ni comida. Todo lo que tenía era gracias al apoyo de mi tío, mi ropa, mi comida e incluso la dote actual. A Melissa siempre le había gustado compararse conmigo, todo lo mío lo quería, incluyendo, al parecer, a mi hombre. Bien, si eso era lo que deseaba, podía tenerlo. Al ver la carreta cargada con mi dote a punto de partir, grité: «Un momento». Mi voz detuvo a todos en seco. Como Andrew ni siquiera vino a escoltarme, no tenía sentido enviar la dote, no iba a casarme con él. Todos me miraron sorprendidos. En nuestro pueblo, que el novio no venga personalmente es una gran falta de respeto. En mi vida anterior, pensaba que eso no importaba y no me afectaban las opiniones de los vecinos. Entonces una de las ancianas se adelantó: «Buena chica, has entrado en razón. Sabía que no eras tan tonta. ¿Qué clase de novio no viene a acompañar la dote? No hacerlo significa que no te valora. Siempre ha sido así. Pero mi tía política se opuso, la dote ya está en la carreta. Simplemente envíenla». ¿Qué sentido tiene preocuparse por viejas costumbres? Eso mismo dijo en mi vida pasada. En aquel entonces, nunca vi ni un centavo del estipendio militar de Andrew. Toda la familia de mi tío era perezosa y codiciosa, pero vivían bien. Viendo atrás, ahora entiendo por qué esa tía ya defendía a Andrew, probablemente porque ya se había beneficiado de él. Mi padre, confundido, dijo: «El banquete ya está listo, todo preparado». «Claire, el matrimonio no es un juego de niños». «Papá, sé que el matrimonio no es un juego», respondí. «Precisamente por eso lo detengo antes de que pase algo peor». Mi madre, sin dejarme terminar, le dio un golpe en el brazo. «Ni siquiera quiere venir a recoger la dote». «¿Qué puede ser tan importante como para no tener tiempo para eso?» «Olvídalo. Si mi hija dice que no se casa, entonces no se casa». Su apoyo me hizo llorar. En mi vida pasada estuve tan preocupada por ese hijo ilegítimo que nunca cuidé de mis padres.
Mi madre incluso ayudó a cubrir sus gastos médicos, gasté hasta el último centavo en su tratamiento, dejándome sin poder trabajar y forzada a tomar una licencia sin sueldo. Cuando mi madre enfermó gravemente, yo seguía corriendo de hospital en hospital por el hijo de otra persona. Para cuando falleció, aún estaba en el tren de regreso. Ni siquiera pude despedirme. La abracé fuerte, con la voz entrecortada. Mamá, lo siento mucho. Me acarició la espalda con suavidad, tonta. El matrimonio dura toda la vida. No tienes nada de qué disculparte. Mientras lo hayas pensado bien, eso es todo lo que importa. Pero mi abuela estaba claramente descontenta. Llevas años comprometida. Ahora quieres cancelar la boda un día antes. Mírate. No eres ni de lejos tan sensata como la pequeña Melissa. Romper el compromiso ahora te convierte en una novia de segunda mano. ¿Quién te querría en el futuro? Mi abuela siempre había sido descaradamente parcial hacia la familia de mi tío. La verdad era que mi tío ni siquiera era el hermano verdadero de mi padre. Él y su hijo habían sido traídos a la familia por parte de mi abuela. En mi vida pasada, mi madre murió joven y no pudo escapar del tormento de esa mujer. Mi abuela le había encomendado a mi madre todas las tareas del hogar y nunca les permitió dividir la familia. La familia de mi tío ya se había separado y casado a sus hijos. Aún así, mi abuela seguía manteniéndolos. No es que mi tío tuviera ingresos propios. El dinero que daba provenía de lo que mi padre y mi segundo tío aportaban. Mi abuela había criado a los 3 hijos de mi tío como si fueran preciosos. En cuanto a mi hermano y a mí, apenas nos miraba. Mi abuelo golpeó su pipa y le dijo, no te metas en esto. Los padres de Claire tienen la última palabra. No tenemos derecho a interferir. Pero mi abuela explotó. Todavía no han separado a la familia, así que yo sí tengo derecho a interferir. Envía la dote ahora. Muévelo. Muévelo. Entonces dividamos a la familia. Fue la primera vez en mis 2 vidas que vi a mi madre contestarle a mi abuela. Mi abuela se quedó paralizada por un momento, luego agarró una vara de sauce y fue a golpear a mi madre. Miserable mujer, ¿todavía te atreves a contestarme? Agarré la vara y la tiré al suelo. Mi abuela se abalanzó sobre mí, pero la ignoré. Rápidamente se escondió detrás de mi abuelo. Lo miré fijamente y le dije, abuelo, no entiendo por qué la abuela siempre ha favorecido a la familia del tío. Todos mis primos fueron criados por ella. Todo el dinero que ganaron mi papá y mi tío Daniel fue para apoyar al tío Mac. Desde pequeños, a mi papá y a mi tío Daniel les dijeron que debían ceder ante su hermano mayor. Pero dime, abuelo, ¿desde cuándo son los hermanos menores los que siempre deben sacrificarse por el mayor? ¿A eso le llamas amor por asociación? Mi abuelo había sido maestro en el pueblo. Él entendió la frase amor por asociación. Quizás la mayoría de la gente rural no lo entendía, pero él definitivamente sí. Su rostro cambió inmediatamente. Sabía que esta era la espina que siempre había estado clavada en el corazón del abuelo. En mi vida anterior, una vez escuché a mi abuelo y a mi abuela discutiendo. Ella le había gritado, llamándolo inútil, acusándolo de no ser capaz de darle una buena vida. El abuelo le respondió bruscamente y le dijo que fuera a buscar a su exmarido muerto. Por muy capaz que hubiera sido, ya se había ido hace tiempo. El abuelo nunca había estado de acuerdo con lo descaradamente parcializada que era la abuela. Hacía tiempo que quería separar a la familia. Estaba enojado porque el dinero que ganaban sus propios hijos se estaba usando para apoyar al hijo de otra persona. Pero cada vez, la abuela lloraba, hacía berrinches y amenazaba con ahorcarse. El abuelo, un ex maestro de escuela del pueblo que se preocupaba mucho por su orgullo y su reputación, no quería convertirlo en un espectáculo público, por lo que siguió tragándose su frustración una y otra vez. La abuela era una típica mujer rural. Ella ni siquiera entendió la mitad de lo que acababa de decir. Tonta. ¿Y qué si prefiero a tu tío Mike? Es guapo, inteligente y respetuoso. No como tu padre, tu tío Daniel ni siquiera tu abuelo. Lo único que hacen es enterrar la cabeza y trabajar como tontos. Esa mujer no tenía filtro. Simplemente echó leña al fuego del abuelo, insultándolo delante de todos. Ya basta, el abuelo se puso de pie. Ya que crees que Mike es tan perfecto, bien. Dividamos a la familia. Puedes irte a vivir con él después de la separación. La abuela se quedó atónita. No esperaba que el abuelo lo dijera en voz alta. Solo hago esto por el bien de toda la familia en nuestros últimos años. Rompiendo un compromiso así, la verán como una novia de segunda mano. ¿Quién la querría? ¿Y qué hay de Mike? Replicó el abuelo. ¿En qué lo convierte eso? Un hombre que tuvo un hijo antes del matrimonio. El abuelo no le faltó el respeto. La abuela ni siquiera se había casado oficialmente con el padre de Mike. Esa verdad había sido enterrada durante años. Y ahora el abuelo se había quitado la máscara delante de todos. Por primera vez, reveló abiertamente su secreto sobre haber traído al tío Mac y a su padre a la familia. La abuela no pudo soportar la vergüenza y de inmediato comenzó a llorar. Justo cuando estaba a punto de ir más allá, los padres de Andrew Sullivan irrumpieron en el patio. No sabía quién les había avisado, pero la señora Sullivan corrió a tomarme la mano.
Claire, cariño, tu tía sabe que todo esto fue culpa de Andrew. Ya he enviado a sus tíos a buscarlo. Por favor, no te preocupes. Solo está siendo impulsivo. ¡Qué chico tan estúpido! Te prometo que no lo dejaré salirse con la suya. Una boda es algo muy importante. No puedes dejarte llevar por las emociones. Le di una pequeña sonrisa, aunque en mi mente solo podía ver la imagen de ella gritándole y golpeando a mi hija en mi vida anterior. Tía, dije con calma, si Andrew no quiere casarse, no lo obligues. De repente, algo. Había olvidado algo que me vino a la mente. Algo muy importante. Melissa no podía casarse con Andrew a menos que él dejara el ejército. Su abuelo había sido clasificado como delincuente político. Su abuela se había llevado a su madre a vivir al campo durante años, escapándose por los pelos de un castigo mayor. Finalmente, tuvieron que romper públicamente con él en los periódicos para sobrevivir. Aún así, Melissa nunca pasaría el proceso de investigación política. No me extraña que hubiera vivido toda su vida escondida en secreto en mi vida anterior. Yo no había sido más que una tapadera conveniente para ellos. Entonces, con el rabillo del ojo, vi una cara familiar entre la multitud y Nathan Foster. En mi vida anterior, después de comprometerme, él terminó casándose con la hija del jefe de la aldea del pueblo vecino, Lillian Cox. Lo habían presionado. Lillian usó el estatus de su padre para forzar el matrimonio. La familia de Nathan había sido terrateniente y sufría una dura discriminación en la aldea. Si no se casaba con ella, sus hermanos menores ni siquiera podrían ir a la escuela. Él no quería que lo fueran, atrapados en esa vida para siempre. Aunque los exámenes de ingreso a la universidad llevaban años cancelados, él seguía creyendo que la educación cambiaría su destino. Después de casarse, Lillian estaba constantemente celosa y desconfiada. Acusaba a Nathan de engañarla casi cada 2 días, sobre todo porque admitía ser muy guapo. Incluso cuando se cruzaba con mujeres de mediana edad en el pueblo, tenía que cruzar la calle para evitar que lo vieran con ellas, o ella las perseguía y las maldecía. A mí también me habían maldecido. Mi hija se cayó al río una vez, y Nathan fue quien saltó y la sacó. Cuando volví y le llevé un regalo para agradecerle, Lillian me gritó hasta que me fui avergonzada. En otra ocasión, mi padre se cayó mientras recogía leña en la montaña y se rompió una pierna. Nathan lo bajó solo. Me maldijeron de nuevo, en mi propia casa. Mi madre me contó una vez que, antes de mi compromiso con Andrew, el padre de Nathan nos había propuesto matrimonio discretamente, pero ella lo rechazó, pensando que sus antecedentes familiares eran demasiado arriesgados. Años más tarde, un amigo de Nathan me dijo que siempre le había gustado. Nathan Foster, lo llamé. Se quedó paralizado, atónito. Por un segundo, pareció como si creyera estar imaginando cosas. Nathan Foster, ¿te casarías conmigo? Resonaron las palabras en el patio como un rayo, sembrando el caos. Tras la explosión de ruido, el patio quedó en completo silencio. Mi madre se acercó y me pellizcó fuerte. «Estás loca». «¿Qué haces?», me dijo mi padre, nervioso. «Clare, no digas tonterías». Me los quité de encima y fui directo hacia Nathan Foster, que parecía completamente atónito. «Te lo pregunto una última vez», dije, de pie frente a él. «¿Te casarías conmigo?». Fue como si algo lo sacara de repente de su estupor. Sus ojos se pusieron rojos y sus labios temblaron. «Lo haré», dijo, con la voz temblorosa por la emoción. «Lo haré». Me volví hacia mi madre, sonriendo. «Quiero casarme con Nathan Foster». «Adelante, entrega la dote». Mi abuelo se sujetaba el pecho, intentando calmar su respiración. Sabía que me amaba. Corrí a su lado y le susurré: «Abuelo, Nathan me aprecia desde hace muchos años». Nunca estuve de acuerdo antes. Puede que su origen familiar no sea el ideal, pero es capaz y no es un mujeriego. Bajé aún más la voz. «Abuelo, sé que la ruptura del compromiso afectará mi reputación, pero te diré la verdad. La verdadera razón por la que rompí mi relación es porque Andrew Sullivan ha estado involucrado en secreto con mi prima Melissa. Me quedé callada hoy para salvar las apariencias de nuestra familia». Mi abuelo me miró sorprendido, pero sabía que confiaba en mí. Él siempre me había querido. Melissa era la hija del tío Mike. Al abuelo nunca le había gustado mucho desde el principio. Hizo una pausa por un momento y luego asintió. «Está bien». Entonces me miró dolido. «Clare, lo siento. Mañana dividiremos la casa. Tu papá y tu tío Daniel ya no tendrán que seguir dando más». Lo abracé fuerte. «Abuelo, cuidaré de ti cuando seas viejo». Él sonrió y me dio una palmadita suave en la cabeza. Luego golpeó su pipa y miró severamente a Nathan. «Joven, será mejor que trates bien a Clare». Nathan asintió tan rápido que parecía que se le iba a caer la cabeza. «Entrega la dote», ordenó el abuelo. El patio estalló de actividad una vez más. La abuela, furiosa, cerró la puerta de golpe y entró enfadada en la casa. La tía Judy, pálida como un fantasma, se tambaleaba hacia su casa. Los frijoles se derramaron por el suelo con un fuerte silbido. Sus padres quedaron atónitos solo por un segundo antes de que las lágrimas comenzaran a correr por sus rostros.
Inmediatamente corrieron adentro para hacer espacio para el pañito. En realidad, tenía bastante en mi guardarropa. Tenía 3 tíos, 2 en el ejército y uno director de la cooperativa de suministros local. Mi madre era su única hermana, y la adoraban, aunque también les frustraba lo pasiva y bondadosa que siempre había sido. Como la familia de Andrew era tan pobre, mis tíos sacaron su dinero para darme una generosa dote, 3 ruecas y un juego completo de muebles de 72 patas. En aquel momento, los padres de Andrew ya habían alardeado mucho de ello en el pueblo. Después de descargar y acomodar todo, le pedí a Nathan que tomara una de las bicicletas del almacén y me llevara a la oficina del municipio para hacer una llamada telefónica. El camino estaba lleno de baches y me senté detrás de él, rodeándole la cintura con mis brazos. La tela áspera de su camisa rozaba mis palmas, pero podía sentir el músculo sólido debajo de su piel. Mientras pedaleaba, su espalda se elevaba y descendía, y el olor a sudor y jabón se le pegaba. Llegamos a un bache y me sacudí hacia adelante, mi frente chocando contra su espalda caliente. Él giró la cabeza y rió suavemente. Sentí la vibración de su nuez de Adán viajar a través de su columna hasta llegar a las yemas de mis dedos. Agárrate fuerte, dijo. Me incliné y apreté mi cara contra su espalda. Pude sentir la tensión en su cuerpo en ese momento. El sonido de la cadena de la bicicleta haciendo clic, el ritmo de su respiración cada vez más profunda. De alguna manera, ese camino de tierra lleno de baches parecía perfecto. Cuando llegamos a la oficina municipal, la torre de señales brillaba roja bajo la luz del atardecer. Llamé a mi tío a la base militar. Tío Joe, he cambiado de novio. No le des mis documentos de matrimonio a Andrew Sullivan. Le expliqué toda la situación. Estaba tan furioso que golpeó la mesa del otro lado de la línea. Los documentos del matrimonio habían sido presentados ante el ejército. El plan había sido finalizar todo después del banquete y registrar el matrimonio en la unidad. En mi vida pasada, surgió algo en la base y no pudimos registrarnos hasta 3 meses después de la boda. En las zonas rurales, la gente no le daba mucha importancia al certificado de matrimonio real. De todos modos, en el campo todos coincidían en que, una vez celebrado el banquete de bodas, la pareja estaba prácticamente casada. Nathan Foster había estado sonriendo sin parar desde el principio hasta el final, sonriendo como un tonto feliz. Todavía recuerdo como el día del banquete de bodas de mi vida anterior con Andrew Sullivan, él no esbozó ni una sola sonrisa. Mi mamá estaba tan molesta que se secó las lágrimas en secreto. Nathan me acompañó de vuelta a casa. Justo cuando llegamos a la puerta, su sonrisa se desvaneció de repente. «Clare, ¿hablas en serio? ¿O solo quieres que te ayude a vengarte de Andrew?», preguntó. «Si esto es solo para fastidiarlo, te devolveré el pañuelo en unos días. Te ayudaré, no hay problema». Di un paso al frente y le agarré la mano, sintiendo el sudor en su palma. «Hablo en serio», dije. «De ahora en adelante, llámame Clare». Luego le di un beso rápido en la mejilla y volví corriendo adentro, dejándolo allí de pie con las orejas rojas, tocándose un lado de la cara. Empujó la bicicleta a casa, todavía aturdido, mientras yo entraba con una sonrisa de oreja a oreja, pero mi sonrisa se desvaneció en cuanto vi a Andrew sentado en mi sala. Corrió hacia mí y me agarró del brazo. «Clare», ladró, «¿cómo puedes arruinar algo tan importante como una boda?». Intenté quitármelo de encima, pero solo me agarró con más fuerza. Mi padre intervino enseguida, empujándolo con fuerza en el hombro. «Cancelaste el compromiso, Andrew. No te atrevas a tocar a mi hija. Si tienes algo que decir, siéntate y dilo con propiedad». Andrew me soltó, pero seguía furioso. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «Te casas con un don nadie. ¿Prefieres casarte con un lisiado que con un soldado?». «Sí», dije con calma, «prefiero casarme con un lisiado que casarme contigo». El rostro de mi padre se ensombreció. «Andrew», dijo, «después de todos estos años, nunca esperé que fueras esta clase de hombre. Ni siquiera apareciste a recoger la dote, y ahora crees que tienes derecho a interrogar a mi hija». Andrew claramente pensaba que ser comandante de compañía en el ejército lo hacía intocable, despreciaba a los demás solo por su rango. En ese momento, me pareció realmente ridículo. Tenía un asunto urgente que atender hoy, intentó explicarlo. «¿En serio?», espeté. «¿Qué asunto urgente podrías tener en casa de mi tío, contribuyendo a la continuidad de la raza humana?». El rostro de Andrew palideció como un fantasma. Tú. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Pero sus ojos de pánico, que miraban a mi alrededor, ya le habían dicho a mi padre todo lo que necesitaba saber. Papá se burló. «Mañana preguntaré. Que la casamentera te devuelva el precio de la novia. Después de eso, nuestras familias no tendrán ningún vínculo. No nos volvamos a ver». Andrew finalmente entró en pánico. Hasta ahora, creía que solo intentaba asustarlo. Había asumido que, después de perseguirlo durante 4 años, no podría dejarlo. «Clare, no es lo que piensas. Por favor, déjame explicarte». «Adelante», dije fríamente, «dime qué haces exactamente en casa de mi tío hoy». «¿Qué es tan importante allí?». Quiso mentir y decir que no había ido, pero la convicción en mi voz lo hizo dudar. No se atrevió a negarlo rotundamente.
Intentó resistirse a la verdad porque sabía cuánta influencia tenía mi tío en el ejército y lo útil que sería para su carrera. Pero finalmente, mi hermano lo empujó fuera de la puerta y salió tambaleándose sin palabras. Temprano a la mañana siguiente, me quedé en el patio, sintiendo todavía que todo era surrealista. Aún no me había acostumbrado del todo a la alegría de renacer. Se oyó un fuerte golpe en la puerta de cristal, seguido por el sonido de una animada charla. Abrí la puerta y encontré a una multitud reunida. Nathan estaba en el medio, y detrás de él, 4 hombres cargaban 2 grandes cofres rojos. Vaya, vaya, bromeó una de las mujeres, vaya yerno como Dios manda. Está aquí con los regalos de compromiso. Las tías y los vecinos empezaron a murmurar de emoción. Mis padres y mi hermano salieron corriendo de la casa. Llevaron los 2 cofres rojos al patio entre vítores. Ábranlos. Veamos qué hay dentro, gritó alguien. Sí, ábranlos, otros se sumaron. Comparemos lo que trajo Nathan con lo que dio Andrew. A ver quién es más sincero. Sabía que la familia de Nathan había sido despojada de todo durante la reforma agraria. Probablemente no tenían nada particularmente valioso, y aunque lo tuvieran, no se atreverían a presumirlo en público. Rechacé cortésmente la petición de abrir los cofres. ¿Quién abre regalos de compromiso para inspeccionarlos así? No soy tonta, dije. Finalmente, la multitud se dispersó. Llevaron los cofres a la casa y Nathan me entregó las llaves. Las guardé en silencio. Vi la decepción en los ojos de Nathan. Me incliné y le expliqué en voz baja, no podemos abrir las cajas hoy. Mi familia está dividiendo el hogar. Si la gente ve lo que hay dentro, empezarán a mirarlo. Sus ojos se iluminaron con comprensión. Después de que Nathan se fue, el abuelo efectivamente dio la orden. Le pidió a mi tío Daniel que fuera a buscar al jefe del pueblo. El tío Daniel estaba visiblemente emocionado, apenas podía esperar y salió corriendo hacia la casa del jefe. La abuela también salió corriendo, estaba segura de que iba a atrapar al tío Mac. Poco después todos se reunieron, incluso muchos aldeanos curiosos. El abuelo fue el primero en hablar. Hemos decidido dividir el hogar hoy. Disculpe la molestia, señor alcalde, pero nos gustaría su ayuda para presenciarlo. Mike, te mudaste hace años después de casarte. La división de hoy no tiene nada que ver contigo. Simplemente quédate a un lado y observa. La abuela protestó inmediatamente. ¿Por qué no debería incluirse a Mike? Él es familia. Todos deberían recibir una parte cuando se dividen las cosas. Eres solo un padrastro parcial. Se oyeron jadeos y murmullos entre la multitud. Todos sabían que el tío Mac ya había recibido su parte hacía mucho tiempo. Una de las tías no podía quedarse quieta. Vamos, Kim. ¿Cuántas veces quiere tu hijo quitarle algo a la familia Sullivan? ¿Una vez no fue suficiente? ¿Crees que tiene derecho a una segunda ronda de división? Exactamente. Fue alimentado y criado por esta familia, dijo otra mujer, y ahora quiere más. Eso es simplemente desvergonzado. Es como una sanguijuela, añadió alguien más. Las voces de los aldeanos zumbaban con desaprobación. El rostro del abuelo se volvió sombrío, estaba visiblemente desanimado. Está bien, dijo fríamente, si quieres otra parte, devuelve todo lo que obtuviste la primera vez y retribuye el apoyo que te hemos brindado a lo largo de los años. Pero la abuela, fiel a su naturaleza, entró en pleno modo dramático. Se sentó en el suelo, dándose palmadas en los muslos y aullando. El jefe del pueblo estalló. Ya es suficiente, Kim. Tú diste a luz a ambos. Dejen de ser tan descaradamente parciales. La abuela lo miró con enojo, pero finalmente se levantó, se sacudió la suciedad de la ropa y siseó, bien. No dividiremos las cosas, pero cuando Melissa se case, no habrá un regalo como el de Clare. Deja los regalos de boda de Clare para Melissa. Las palabras eran tan absurdas que escupí con disgusto. Mis tíos retiraron su dinero para cobrar mi dote. ¿Pagaste un perfume? Dejen que los tíos de Melissa hagan lo mismo por ella. Esta vez mi madre tembló de rabia y, por una vez, habló por sí misma. Mi padre mantuvo la cabeza gacha, pero vi sus puños apretados temblando de ira. Mujer desvergonzada. La abuela gritó y extendió la mano para golpear a mi madre, pero el abuelo golpeó con su pipa la mano de la abuela. Ella gritó y estalló en fuertes sollozos. Kim, nunca pensé que caerías tan bajo. Ya no divido nada. Quiero el divorcio. Eso dejó atónitos a todos. Hasta la abuela se quedó en silencio, con los ojos muy abiertos. Ahora todos los aldeanos la criticaban abiertamente. Melissa se quedó allí con lágrimas en los ojos, tratando de parecer lastimera. Abuelo, yo también soy tu nieta. Clare y yo somos hermanas. Le diste un regalo muy grande, ¿qué hay de mí? ¿Qué haré cuando sea mi turno? La barba del abuelo temblaba de furia. ¿Qué tiene que ver tu matrimonio con el de Claire? Tus abuelos maternos ya no están. ¿Fue idea mía que tu abuelo fuera un traidor? Mi papá también explotó esta vez. La tía Judy, la esposa del tío Mac, bajó la cabeza avergonzada y comenzó a llorar. Melissa se mordió el labio, sus ojos se llenaron de odio.
Agarrándose el pecho, el abuelo lanzó una mirada larga y pesada a Melissa antes de volverse hacia el jefe de la aldea. Quiero cortar lazos con la familia de Mac. A partir de ahora, hemos terminado. No quiero tener nada que ver con su vida, muerte, enfermedad o cualquier otra cosa. Que él cuide de su propia madre. Yo también quiero cortar lazos, dijo mi padre con firmeza. Yo también, añadió el tío Daniel, dando un paso adelante. El tío Mac parecía aturdido. Nunca imaginó que los dos hermanos menores que habían pasado toda su vida entregándose a él ahora se le opondrían y cortarían lazos. Apoyé su decisión con todo el corazón. En mi vida pasada, cuando mi abuelo cayó gravemente enfermo, mi abuela no movió un dedo. El tío Mac no pagó ni un centavo. Fueron mi mamá y mi tía Susan quienes cuidaron al abuelo hasta el final. Pero, por supuesto, la abuela no había terminado. Luego me iré a vivir con Daniel. Él también es mi hijo. ¿Por qué debería ser solo Mac quien me mantenga en la vejez? El abuelo se burló fríamente. Mac ha estado casado durante más de 20 años y no ha traído ni una pizca de beneficio a esta familia. Mientras tanto, Daniel y tu padre nos han apoyado durante todo ese tiempo. Si alguien merece un descanso, son ellos. La abuela no tuvo respuesta. El tío Mac y su familia, por supuesto, no estaban dispuestos a aceptar esto. La tía Judy, con sus pobres antecedentes, sabía muy bien que si no hubiera sido por el abuelo y el apellido Sullivan, no habrían tenido una vida fácil en el pueblo. Papá, suplicó el tío Mac entre lágrimas. No queremos nada de la familia. Por favor, no cortes lazos con nosotros. Aún no he cumplido mi deber como hijo. Lloró como un niño que acaba de ser abandonado. Papá, sigo siendo tu hijo. La tía Judy cayó de rodillas a su lado. Pero el abuelo era un hombre testarudo. Una vez que tomaba una decisión, nadie podía convencerlo. Tengo mis propios hijos y nietos, dijo. No necesito que me devuelvas nada. Criarte ya fue más que suficiente. He hecho mi parte. El jefe de la aldea, que también era un semi pariente lejano nuestro, naturalmente apoyó la decisión del abuelo. El abuelo lo hizo oficial. Make Sullivan, tu madre te trajo a la familia Sen. Te criamos, te ayudamos a casarte y a criar a tus hijos. Me darás 100 yuanes. Esto saldará la deuda de tu educación. A partir de este día, pase lo que pase, nacimiento, muerte, enfermedad, cualquier cosa ya no es asunto de la familia Sen. El tío Mac casi se desploma en el suelo. Pero por mucho que se resistiera, no importaba. En el pueblo, la palabra del jefe era ley. Al final, bajo la mediación del jefe de la aldea, nuestros bienes familiares se dividieron en 4 partes, una parte para el abuelo y la abuela juntos, una para el tío Daniel, una para mi padre y una para la parte de la abuela. Fue un arreglo extraño, pero funcionó. Todas las propiedades y objetos de valor se dividieron equitativamente, pero solo teníamos 3 habitaciones. Mi tío Daniel y mi papá recibieron uno cada uno. El abuelo le dio a la abuela 100 yuanes a cambio de una casa y ella se mudó con el tío Mac como compensación. Esos mismos 100 yuanes también compensaron lo que el tío Mac todavía le debía al abuelo de años pasados. En nuestro pueblo, después de una división familiar, era costumbre proporcionar un estipendio mensual de 5 yuanes para apoyar a los ancianos. Se dividiría entre los dos, 2,5 yuanes por persona al mes. La abuela estaba atónita. Se había acostumbrado a que mi padre y mi tío Daniel le entregaran 50 o 60 yuanes cada mes. Ambos eran carpinteros expertos y ganaban un dinero decente. Ahora ella estaba atrapada. No tenía salida. Ese mismo día, la empacaron y la enviaron a la casa del tío Mac. Esa noche abrí los baúles que Nathan había preparado. Me quedé completamente en shock. No me esperaba que fuera tan atrevido como para darme tantas cosas valiosas. Gracias a Dios que no había abierto las cajas en público antes, o alguien definitivamente nos habría denunciado. Dentro había un par de pulseras de oro, 2 gruesas colchas de algodón, 2 rollos de tela, un reloj de pulsera, una radio y un par de exquisitas golondrinas de jade. Con solo una mirada me di cuenta de que esas piezas de jade no eran falsificaciones baratas. Debajo de todo había un comprobante de depósito bancario por valor de 2,000 yuanes. Esa fue la diferencia entre el respeto y la negligencia. Realmente no esperaba que Nathan tuviera tanto dinero. En cuanto a Andrew Sullivan, el dote que había enviado fue devuelto por el casamentero. 2 edredones finos, un juego de fundas de almohada, 2 toallas, 2 palanganas de cerámica y un precio de novia de 50 yuanes. Más tarde hablé con Nathan sobre si podríamos darle al abuelo la radio de mi casa. Sin dudarlo, aceptó. En mi vida anterior, también quise regalarle la radio al abuelo, pero Andrew no me lo permitió. Luego, misteriosamente, la radio desapareció. La busqué por todas partes y nunca la volví a encontrar. Me senté en mi oficina tamborileando con los dedos sobre el escritorio, comprendiendo finalmente por qué toleraban que Melissa tuviera el hijo de Andrew. Cuando tenía 8 meses de embarazo, un gran chisme explotó en todo el pueblo. Lillian Cox había encontrado a Melissa, que vivía cerca de la unidad militar de Andrew. Cuando el bebé de Melissa cumplió apenas un mes, Lillian Cox tomó al bebé y se dirigió furiosa a la unidad militar, exigiendo una explicación a los líderes.
Como resultado, Andrew Sullivan fue disciplinado oficialmente y obligado a jubilarse anticipadamente sin asignación de trabajo. La unidad había descubierto su relación inapropiada. Peor aún, ocurrió con el descendiente de un conocido traidor. Andrew regresó al pueblo y Melissa también. Sosteniendo al bebé en sus brazos, regresó a la casa de sus padres. Como la abuela se había mudado con la familia del tío Mac, ahora vivía en la antigua habitación de Melissa. Aunque la tía Judy claramente favorecía a los hijos varones cuando se trataba de elegir entre su suegra y su hija, se mantuvo firme junto a su hija. Además, la abuela ya no estaba en condiciones de repartir dinero como antes. 5 yuanes al mes no la llevarían muy lejos. La tía Judy tapió parte de la pocilga con ladrillos de barro y le dijo a la abuela que se mudara allí. Su supuesto hijo filial, Mike, no hizo absolutamente nada para ayudar. De vez en cuando, la tía Judy le tiraba algunas obras, pero la mayoría de las veces, la abuela pasaba hambre. Una vez, ella se escabulló de nuevo a nuestra casa y vio al abuelo descansando con un atuendo nuevo que acababa de comprarle, sentado en una mecedora y escuchando felizmente la radio. Sus ojos se pusieron rojos de envidia. Ella acusó a mi papá y al tío Daniel. ¿No soy yo tu madre biológica? ¿Por qué no te preocupas por mí? El tío Daniel mantuvo la calma. Mamá, deberías recordar cómo nos trataste. Cuando tenía 6 años, tuve que subir a la montaña para recoger leña. Y cuando regresé, todavía tenía que lavar la ropa de mi hermano de 11 años. La abuela empezó a llorar. Ella se arrepintió. Pero el arrepentimiento no cambió nada. Mi mamá y la tía Susan no pudieron soportarlo más y la echaron de casa para siempre. En cuanto a Andrew, Lillian lo mantuvo bajo estricto control. No podía acercarse a Melissa y tampoco le quedaba dinero para mantenerla. Melissa se quedó en la casa de sus padres durante medio año antes de que su cuñada Tam la echara. Sin ningún otro lugar a donde ir, se arrodilló afuera de la casa de Andrew, abrazando a su hijo. Sorprendentemente, Lillian la aceptó y le permitió mudarse a la casa de los Sullivan. Pero el niño era frágil y enfermaba a menudo. Cada vez que el bebé enfermaba, Lillian no permitía que lo visitaran en el hospital. Él no está muriendo. La clínica está demasiado lejos. ¿Quién lleva a un niño al hospital cada vez que estornuda? Ya lo superará. Andrew no se atrevía a discutir. Los 4 hermanos de Lillian ya lo habían golpeado una vez. No se atrevía a actuar de nuevo. La vida de Andrew se convirtió en una pesadilla burocrática. Dondequiera que iba, necesitaba cartas de presentación oficiales. En mi vida anterior, había usado sus conexiones militares repetidamente para conseguir esas cartas para Melissa, permitiéndole vivir cerca de él en la base. Pero en esta vida, Melissa no podía ir a ningún lado. El jefe de la aldea no quería tener nada que ver con ella. Ella estaba atrapada en la casa de los Sullivan, apenas sobreviviendo bajo la atenta mirada de Lillian. Lillian la golpeaba con frecuencia. Si se enojaba, también golpeaba al niño. Al final, Melissa perdió la cabeza. Ella envenenó en secreto a Lillian con veneno para ratas. Lillian murió. Melissa fue arrestada. Los hermanos de Lillian le rompieron una pierna a Andrew. Su hijo Sane vagaba por el pueblo como un mendigo, a veces convulsionando en el suelo por hambre o enfermedad. En esta vida, verdaderamente di a luz a un par de gemelos hermosos y saludables, un niño y una niña. Eran dulces, obedientes y fuertes. Ingresé a la Universidad Médica Militar. Nathan Foster fue aceptado en la Academia Militar. Cuando regresamos a casa para el año nuevo con nuestros hijos, vimos a Sane peleando con un perro callejero por comida. Él me vio y de repente gritó, «¡Mamá!». Sonreí suavemente. «No eres digno de llamarme así».